¿cuáles son algunos de esos retos que nos hemos topado en distintos países latinoamericanos? Lo primero son la ausencia o deficiencia de un marco legal adecuado con una implementación, porque hay una implementación deficiente del marco internacional, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de crímenes internacionales, los crímenes internacionales, como probablemente muchas y muchos saben, tienen elementos contextuales. Por ejemplo, cuando decimos que un crimen de lesa humanidad es una tortura que se ha cometido en el contexto de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil. Ahí hay, digamos, una serie de calificativos de la propia conducta que no solamente se centran en el hecho de la tortura, sino la tortura como parte de un ataque más amplio que puede estar compuesto por muchas conductas adicionales, ¿no? Pero esos elementos muchas veces no están o no están del todo integrados o no están bien integrados en nuestros sistemas jurídicos. Lo mismo, por ejemplo, otro problema muy constante ha sido la regla de imprescriptibilidad de este tipo de crímenes o de conductas, o las formas de imputación que también tienen formas muy específicas, sobre todo por la importancia que tiene las formas indirectas de responsabilidad, la responsabilidad mediata, ¿no? Otras figuras que se han ido, las responsabilidades mediatas o indirectas, básicamente. Cuando todo esto no está incorporado en la legislación, puede haber un problema de cómo se pueden procesar los hechos. Ahorita vamos a ver algunas de las respuestas que se ha dado en América Latina. Este es solamente como el pantallazo, literal, de cuáles son los problemas. Otro de los problemas, por supuesto, son la falta de capacidad de los órganos de procuración y administración de justicia, es decir, fiscales y tribunales. Como les decía, esto ya tiene que asumir ciertas condiciones mínimas de independencia e imparcialidad, ¿no? Que ahí incluso hay cuestionamientos severos en distintos países de la región si tenemos esas condiciones mínimas de independencia e imparcialidad. Pero aún teniéndolas, hay capacidades complejas por, reitero, la forma misma en la que se desarrollan estos hechos. Son hechos que suelen involucrar una multiplicidad de víctimas, que en muchos casos puede haber pasado mucho tiempo entre la investigación y los hechos mismos, o aunque se hayan hecho bastante cercanas al tiempo de la comisión, puede haber muchos temas de obstaculización de las investigaciones, de ocultamiento de evidencias, de coerción contra testigos, ¿no? Entonces, los fiscales y los tribunales necesitan ser muy déjenme ponerlo en esos términos, aunque sé que puede sonar raro, pero muy ingeniosos en qué tipo de pruebas y en dónde buscan esas evidencias, porque no son normalmente pruebas directas, ¿no? Como yo les digo, una vez me robaron todas las llantas de mi coche, me lo dejaron en tabiques nada más, y claro, llegó el Ministerio Público a tomar las huellas, ¿no? Le puso talquito, bueno, no talquito, polvo negro, etcétera. Después no pasó nada porque hacen el principio de la investigación, pero acá tampoco pasa nada en la mayoría de las investigaciones. Pero al final de cuentas, ahí había un coche, ahí había unas huellas digitales, ahí había, ¿no? El problema es cuando no tenemos todo eso, cuando se ha hecho un proceso activo de ocultamiento de los hechos. Tenemos, probablemente lo conocen, en México, uno de los casos que seguimos trabajando es el caso de la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural en Ayotzinapa. Y el caso de Ayotzinapa ha sido materia de investigación, ha estado en el foco de la actividad de órganos, incluso especializados, durante más de 6 años. Y aún no tenemos ni siquiera la claridad en dónde están los cuerpos de las víctimas, ¿no? Ese es el grado de complejidad y ese es un hecho que no nada más es relativamente reciente, sino que en el momento en el que sucedió, se reportó en las noticias en el mismo momento. O sea, no es algo que sucedió en un paraje aislado en el que nos enteramos meses después que había sucedido. Fue un hecho que se le dio cobertura mediática mientras estaba sucediendo y aún con todo eso sigue siendo muy difícil o ha sido muy difícil encontrar el paradero de las personas, ¿no? Entonces hay una serie de capacidades que requieren otras técnicas o recurrir a otras formas de investigación que no son las que normalmente están acostumbradas o acostumbrados nuestros órganos de justicia. El otro tema que, reitero, ya lo decía también el doctor Daniels, es la fragmentación de las investigaciones y o causas o casos
incluso ante órganos diferenciados, ¿no? Esto puede ser una mala técnica o puede ser incluso algo que se haga ex profeso, ¿no? Que se mande parte de la investigación por un delito a un órgano, por otro delito a otro órgano, y eso evita tener una narrativa comprensiva de los hechos para poder encontrar mucho más estos elementos de sistematicidad, de generalidad, de qué implica el ataque, cuál es la línea de conducta, cómo hay una planeación o un involucramiento de múltiples niveles de una organización, sea estatal o sea no estatal, ¿no? La fragmentación lo que hace es rompernos el rompecabezas y lo que necesitamos es juntar el rompecabezas para entender realmente un caso de violaciones graves o de crímenes internacionales. Otro tema que ha sido un reto importantísimo es la incorporación o la importancia absolutamente desproporcionada comparando casos ordinarios, que ya lo decía un poco, de las pruebas indirectas, incluidos indicios o testimonios de oídas. Muchas veces no va a haber testimonios directos de personas que hayan estado directamente en el lugar de los hechos que puedan dar los testimonios, e incluso los testimonios de víctimas o sus familiares, que normalmente estos suelen tener menos peso dentro de los procedimientos ordinarios en materia penal, porque se considera que son personas que están directamente o que tienen un interés directo en el resultado del procedimiento, ¿no? Entonces se considera que son, digamos, que pudieran ser testimonios que tengan alguna forma de vicio o alguna forma de manipulación de los hechos para lograr generar una narrativa que ayude a determinar la responsabilidad de una persona por el beneficio que puede obtener nuevamente la víctima o familiares. Sin embargo, en este tipo de casos, todo este tipo de pruebas son fundamentales. Normalmente desde aquí es desde donde se construyen estos casos. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a pruebas que no son lo ordinario o lo más deseable? Normalmente lo que desea un tribunal de justicia es tener pruebas mientras más directas, mejores, mientras más objetivas, mejores, mientras menos involucre a las personas que pudieran ser beneficiarias de una determinada condena, mejores. Pero reitero, este no es el caso o estos no suelen ser los casos o la realidad de los casos que nos topamos en América Latina. Entonces, ¿cómo se han aproximado a este tema los órganos? Y después, por supuesto, los derechos que están en juego, los derechos de grupos numerosos, incluso miles de víctimas. No es lo mismo tener un proceso en donde hay una, dos víctimas, porque es un robo, porque es, ¿no? Reitero, no estoy minimizando esos hechos, hay hechos terribles, por ejemplo, ya hablaban de violencia contra la mujer, ese es un lastre que cargamos en toda la región. Sin embargo, cuando nos enfrentamos con procesos, como digo, en donde hay cientos o incluso miles de víctimas, hay que garantizar los derechos de un número enorme de personas dentro de un proceso que no está necesariamente pensado para la protección de esos derechos, ¿no? Después podríamos hablar muchísimo del problema de los derechos de las víctimas dentro de los procesos penales. De eso es mi investigación, o de eso fue mi investigación doctoral. Es un tema que me parece fascinante, pero que creo que nos vamos a exceder porque ya voy un poco. Ay, miren nada más, se me quedó ahí una cosa plantada. Bueno, lo que quiero que veamos es algunos de los temas que he dicho ahorita y cómo los ha solucionado distintos países de América Latina. ¿Cuál es la experiencia y cómo nos hemos enfrentado a esto? La falta de marco normativo adecuado. Lo que se ha hecho es recurrir a un ejercicio que sobre todo en el Cono Sur le llaman doble subsunción, que es tomar un delito base que existe en la legislación como homicidio, tortura, etcétera. Entonces se hace la subsunción o el encuadre o la tipificación de los hechos a ese delito y después se toma eso como base de la condena, pero se le hace una calificación adicional tomando directamente los elementos desde el tratado internacional, desde algún tratado internacional aplicable, en específico el Estatuto de Roma es el que se ha utilizado muchísimo, o incluso desde la propia desarrollo dogmático, ¿no? Eso hay, bueno, ahorita entro a las críticas, ¿no? Entonces, ahí hay ese proceso de doble subsunción, entonces la condena en sí misma se hace por el delito base que existe en la legislación nacional. Ese es el delito específico por el que se condena. Sin embargo, la sentencia incluye una narrativa en donde también se consideran los elementos de contexto o los elementos
calificativos de la conducta o del crimen internacional, y así se puede hacer una narración mucho más integral de los hechos. Se puede incluso tomar, o se ha tomado incluso como un referente para la individualización de la pena, la forma de establecer las reparaciones a las víctimas, ¿no? Entonces sí tiene un efecto en la sentencia, a pesar de que, reitero, la sentencia en sí misma está acotada al delito que sí existe en ese momento en la legislación penal. Otra forma, sobre todo para las formas de autoría, ha sido el desarrollo dogmático. Normalmente los tribunales han sido mucho más flexibles en cómo interpretar las formas de autoría, porque normalmente los códigos son menos detallados y sí, detallados en qué implica una autoría mediata. Y entonces ahí se hace una construcción dogmática de qué puede ser una autoría mediata. Por ejemplo, algo que ahorita se discute mucho es la autoría mediata, no sé en Venezuela, pero en muchos de los países, normalmente implicaba que el sujeto que directamente cometía la conducta era un sujeto inimputable, sobre todo un menor de edad, una persona que por algún tipo de condición mental, etcétera, no pudiera ser imputable. Algo que se ha modificado a través de la dogmática penal es que la autoría mediata ya no requiera que el sujeto que materialmente comete la conducta sea inimputable, sino más bien utilizar este término de fungible, ¿no? Otra vez puedo ampliar un poco, pero eso ha sido algo que han recibido bastante bien los tribunales en América Latina. Y por supuesto las prohibiciones internacionales, por ejemplo, por el tema de la imprescriptibilidad. Normalmente se considera que si un país en particular es parte, por ejemplo, de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Crímenes de lesa humanidad, puede utilizar ese referente como una regla para aplicarla a nivel nacional. ¿Cuál es esta base? Y aquí es perdón, ahorita me regreso a los problemas. Aquí estoy dando las soluciones que se ha dado. Después quiero ver un poquito, y ya sé que ya voy sobre tiempo, me voy a apurar muchísimo, los problemas que esto ha generado en temas de debido proceso, o las preguntas que esto ha generado en temas de debido proceso. Una forma en la que se ha intentado atacar el problema de las capacidades es la creación de sistemas especializados para la investigación particular de crímenes internacionales o graves violaciones de derechos humanos o crímenes de alto impacto. Esto es algo que ya se puso en práctica en países como Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Guatemala. Todos esos países tienen distintas formas de jurisdicciones especializadas. Y eso permite que se capacite y que se reentrene, digamos, un colega le llama que se extiendan los marcos cognoscitivos de un grupo de personas muy específico, en lugar de tener que capacitar a todo el poder judicial o a todas las fiscalías, lo cual es absolutamente imposible. Porque además también queremos seguir teniendo fiscales y órganos judiciales que conozcan de un robo, ¿no? O sea, no queremos que todo el mundo se vuelva especialista en crímenes de lesa humanidad. Necesitamos que haya ciertas personas, pero también se ha reconocido que generar especialidades únicamente en los órganos de acusación no es suficiente, de investigación y acusación. También hay que generar esas capacidades en los órganos jurisdiccionales, porque algo que nos pasa es que logramos que las investigaciones estén bien hechas, llegan al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional no sabe cómo aproximarse a investigaciones que tienen todas estas particularidades y complejidades. Entonces, otra vez, es un sistema que debe de abarcar ambas partes de la cadena, digamos, de un procedimiento penal. Y en la fragmentación de las investigaciones o de procesos, una de las técnicas prácticas que se ha utilizado es lo que se llama las megacausas o la acumulación de casos, ¿no? Entonces, no enjuiciar a cada persona en lo individual, sino tratar de hacer causas en donde varias personas estén involucradas y entonces se reconstruye un poco la propia estructura de los órganos que cometieron o de las instituciones que cometieron los crímenes. Esto ha sido muy utilizado sobre todo en Argentina. Las megacausas argentinas son súper conocidas. Ahora, todo esto no está libre de problemas de debido proceso. En este primer punto de la doble subsunción, el desarrollo dogmático, la integración de prohibiciones internacionales, lo que ha surgido muchísimo es el principio de legalidad en materia penal,
¿no? Si todo esto no es una violación al principio de legalidad en materia penal, es una de las cosas que más han apuntado las defensas. Los órganos jurisdiccionales, a través de distintas técnicas y fórmulas, han concluido en su mayoría que no hay problema de legalidad, sobre todo haciendo una construcción del principio de legalidad desde el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si ustedes revisan esa norma, una de las cosas que dice es que una persona podrá ser enjuiciada por un hecho o conducta que sea punible, que haya sido determinado como punible previamente por el marco, o no, estoy parafraseando, no es la lectura exacta, pero por el derecho nacional o internacional, ¿no? Entonces, desde esa construcción más amplia que nos da el pacto, es con lo que han utilizado algunos tribunales para generar una idea de principio de legalidad que no se cierne únicamente a lo que ya existía en el derecho nacional al momento de la comisión de los hechos, sino también considera las prohibiciones internacionales y el marco internacional aplicable a esas prohibiciones. Podemos platicar un poco más de esto, es una técnica compleja, lo han argumentado creo que bastante bien en algunos casos, en otros es más dudoso, pero ahí está esa construcción amplia del principio de legalidad. La creación de los sistemas especializados, una de las cosas que se ha puesto en jaque es si esto implica una violación al principio o a la regla o a la garantía del juez natural, a la prohibición de generar tribunales especiales o ad hoc, y ahí se ha hecho una diferencia, otra vez puedo ahondarlo en las preguntas y respuestas, entre qué implica un tribunal especializado a qué implica un tribunal especial o ad hoc. No se entiende como lo mismo, y es importante determinar esa diferencia. Un tribunal especial o ad hoc es el que se crea para atender únicamente algún caso que está previamente establecido. Un tribunal especializado es el que requiere capacidades específicas, capacidades técnicas específicas, pero que no se genera con miras a un solo caso, sino con miras, digamos, de una forma general y abstracta, pero nuevamente que lo que enfatiza es la importancia de las capacidades específicas para enfrentar un problema particular. Por ejemplo, los tribunales en materia de justicia de adolescentes normalmente se consideran como jurisdicciones especializadas que no violan el principio de juez natural o de tribunales especializados. Y las megacausas, parte de lo que otra vez han generado problemas es la defensa adecuada, sobre todo porque puede haber, cada persona puede decidir cuál quiere que sea su defensor, no tienen que tener el mismo defensor, pero incluso las estrategias de defensa pueden ser diferenciadas, puede haber personas que quieran testificar en contra de otros, puede haber problemas de confrontación de las pruebas, etcétera. Aquí hay otra vez un problema más complicado siempre que se intenta enjuiciar a distintas personas o a personas conjuntamente, puede surgir problemas de preguntas importantes sobre defensa adecuada. Termino ya con esto. Las pruebas indirectas, testimonios de oída, testimonios de víctimas o familiares, como les decía, pueden ser un problema. Una de las cosas, hay muchas técnicas que han utilizado los tribunales, sobre todo ser muy claros y prístinos, digamos, y muy estrictos o muy, más que estrictos, muy claros, diría, muy claros, muy predecibles, justificar mucho y motivar mucho las reglas de admisibilidad, por qué una prueba a pesar de ser indirecta, por qué un testimonio a pesar de venir de la víctima se puede admitir. Y aquí normalmente se utilizan pruebas de reglas o estándares de legalidad de la generación de la prueba, de relevancia de la prueba para lo que se está tratando de probar, etcétera. Hay distintas reglas. Y de valoración de la prueba, sobre todo en un esquema de sana crítica, ¿no? Y intentar que nunca una sola prueba sea absolutamente determinante, sino, como ya decía, entender que es el pensum entero de todas las pruebas que se acumulan en un expediente y hacer una concatenación muy fina de cómo una prueba va fortaleciendo o va ratificando elementos relevantes en las otras pruebas. Aquí ha habido un problema no menor en cómo trabajar con testimonios de víctimas o de sus familiares, sobre todo cuando hay personas que pueden presentar altos grados de afectación psicológica por los hechos, y eso puede variar mucho o alterar mucho la forma en la que narran los hechos en distintos momentos en los que tienen que dar su testimonio, y cómo los tribunales hacen una limpia, digamos, de esas inconsistencias para de todos modos lograr darle validez a la prueba y un peso a la prueba. Reitero, porque normalmente testimonios que presentan incongruencias serían excluidos o tendrían un peso muy
marginal dentro del proceso de convencimiento del tribunal, ¿no? Pero eso es algo muy característico de las víctimas que tienen alto impacto psicológico por los hechos que van a presentar inconsistencias. Entonces, ¿cómo los tribunales se enfrentan a eso? ¿No? Hay técnicas también bien interesantes. Y esto se relaciona, por último, con la idea de los derechos de las víctimas y víctima testigo. Antes la víctima era únicamente un testigo, ¿no? Esa es como la idea tradicional de los sistemas penales, en donde la víctima únicamente funciona cuando el fiscal o el órgano de investigación o acusación la quiere llamar a juicio para dar un testimonio, pero no tiene mayor relevancia dentro del procedimiento. Por supuesto, está evolucionado para generar toda una batería, digamos, ¿no? Un cúmulo de derechos de las víctimas. Derecho a asistencia jurídica es un punto muy importante que se tiene que seguir trabajando. Derecho a la verdad, que otra vez tiene muchísimas complejidades en el proceso penal, pero que por lo menos para el sistema interamericano el procedimiento penal es un espacio particularmente relevante para la garantía del derecho a la verdad de las víctimas. Podemos platicar mucho de eso. Yo no estoy tan convencida que esa narrativa funcione en la práctica, lo podemos platicar, pero el derecho a la participación es probablemente en donde se generan estas contradicciones o en donde se han generado más estas tensiones, también por lo que ya decía el doctor Daniels. Hay muchas veces que las víctimas y sus representantes no tienen la misma teoría de los hechos, no tienen la misma opinión de cómo se dieron los hechos que las acusaciones, y ahí nuevamente puede generar tensiones dentro del procedimiento mismo que incluso pueden generar dudas en el órgano decisor de si hay un nivel de convicción adecuado, si las propias partes que están teóricamente, ¿no? La narrativa es que están en el mismo lado, no están de acuerdo con cómo se dieron los hechos o con cómo calificarlos o cuál es la gravedad o cómo, ¿no? Etcétera. Puede haber ahí muchas preguntas. Sin embargo, pues creo que en la práctica los órganos de investigación y de acusación tienen que aceptar ya que la participación de las víctimas es una realidad y que tienen que generar espacios mucho más colaborativos con las víctimas, a pesar de todos los problemas que ya sabemos. Esto sigue siendo, les puedo decir que esto es un problema incluso en la Corte Penal Internacional. A los fiscales no les gusta, ¿no? Tener a alguien que les esté planteando cosas, ¿no? Que les esté diciendo que no están de acuerdo con lo que están haciendo y poderles generar teorías distintas ante los juzgados, ante los órganos jurisdiccionales, incluso a los fiscales de la Corte Penal Internacional les ha generado problemas la participación de víctimas. Entonces, es un tema no menor. Y, por supuesto, el tema de reparaciones, que como decía, puede ser algo como mucho más claro el derecho a las víctimas a obtener reparaciones. Sin embargo, cuando estamos hablando de casos de cientos o miles de personas víctimas, el tema de las reparaciones toma una forma muy distinta y es todo un reto para los órganos jurisdiccionales, ¿no? Pero esto también debe de ser considerado como parte del acceso a la justicia, porque al final de cuentas es uno de los objetivos últimos de poder perseguir a las personas que pueden ser responsables por este tipo de crímenes. Una disculpa por la extensión, era mucho más material de lo que había calculado, pero espero que les parezca interesante. Otra vez es tomado de la experiencia que han tenido muchos países latinoamericanos, que han tenido que navegar estas aguas turbulentas con pocos referentes, porque en realidad los referentes internacionales a veces no nos sirven tanto. Por eso nos parece que el estudio de cómo han ido avanzando otros países nos puede dar muchas luces a países como Venezuela o como México, que vamos muy atrás todavía en el proceso de determinar responsabilidades y de iniciar procesos de justicia por violaciones graves a derechos humanos o crímenes internacionales. Muchísimas gracias.